soy un infante de marina estacionado a bordo de un submarino nuclear. Encontramos algo escondido en las profundidades. ¿Estás viendo esto? Wilson preguntó mientras presionaba sus auriculares más cerca de sus oídos. Estábamos sentados en la claustrofóbica y húmeda sala del sonar, buscando cualquier señal de movimiento en los océanos profundos que nos rodeaban. Había aparecido una señal en nuestro sonar, avisándonos de un objeto que se movía rápidamente acercándose desde 15 millas náuticas de distancia. Era grande, y basado únicamente en su tamaño, dudaba que pudiera ser un organismo vivo. Por otro lado, su velocidad era demasiado rápida para ser un submarino enemigo o aliado. El silencio cayó sobre el resto de la tripulación cuando el objeto misterioso se acercó a nuestra ubicación. Estábamos trabajando para identificarlo, tratando de averiguar si valía la pena despertar a nuestro capitán de su merecido sueño. La firma de audio no coincide con nada que haya escuchado antes. Es extraño, dijo Wilson. A pesar de que nuestros hidrófonos marcaron la cúspide de los equipos militares, capaces de detectar la alimentación de camarones en el fondo del océano a millas de distancia, no pudieron reconocer el ruido. Wilson se quedó congelado en su silla, tratando desesperadamente de poner a prueba sus 3 décadas de experiencia. Pero fue en vano, y si Wilson no pudo averiguarlo, entonces nadie pudo. Se está acercando, murmuré antes de leer la ubicación en constante cambio del objeto. ¿Cómo es esto posible? Tiene que ser otro submarino. Ruso, tal vez japonés, sugirió Wilson. Es mejor esperar lo último, se supone que no debemos estar en esta región, respondí. Nuestra oferta ejecutiva, Henderson, ya había evaluado la situación y estaba lo suficientemente preocupado como para alertar al capitán Banks. Necesitaríamos su permiso para iniciar protocolos de sigilo, dado que no teníamos la menor idea de a lo que nos enfrentábamos. En el mejor de los casos, fue un mal funcionamiento del sistema, en el peor de los casos, una nave enemiga. Aunque era improbable un combate completo, nuestra presencia en territorio hostil podría ser suficiente para iniciar un incidente internacional. Algo no está bien. Es demasiado grande, repetí. Aunque los escaneos no siempre fueron precisos, estimamos que el objeto tenía 300 metros de largo, casi el doble que nuestros submarinos más grandes. No puede ser, insistió Wilson. Incluso las naves de la clase Typhoon no son tan grandes. Pero su tamaño no era lo que más me preocupaba, sino la profundidad imposible y la velocidad a la que viajaba. Estábamos empujando los límites a casi 500 metros, pero el objeto detectado se movía al doble de nuestra profundidad y 3 veces nuestra velocidad de crucero. Si no lo supiera mejor, lo habría llamado una hazaña imposible. El sonido que producía era demasiado fuerte para una nave furtiva, pero lo suficientemente oscuro como para evitar la detección automática. Era similar a la llamada de apareamiento de una ballena, pero producida en un tono mucho más profundo, pulsando con un ritmo repetitivo. Paradójicamente, el sonido parecía natural, pero demasiado extraño. Solo una vez que lo escuché durante unos buenos 15 minutos, me di cuenta de que estaba en bucle. Casi como una canción repetida, como si alguien estuviera enviando un mensaje desesperado por ser leído. No me gusta esto, dijo Wilson. Tenemos que irnos. Aunque su impulso de escapar resonó con el resto de nosotros, fue una decisión que solo el propio capitán Banks podía tomar. Pero para que se considere una decisión de este tipo, necesitaríamos el apoyo de un director ejecutivo, aunque el nuestro todavía parecía imperturbable ante la amenaza que se avecinaba. Casi dejó escapar un suspiro de alivio cuando sentí que el submarino desaceleró. Los motores se silenciaron y las luces se atenuaron. Estaba claro que nos habían ordenado que nos detuviéramos, aunque solo fuera para permanecer indetectables de lo que fuera que se dirigía hacia nosotros. El capitán Banks ingresó a la sala del sonar poco después, llevando el XO a un lado para informarse sobre la situación. Debido a la naturaleza incierta de la situación, el capitán había decidido quedarse quieto mientras esperábamos que el objeto pasara debajo de nosotros. Independientemente de lo que fuera exactamente, no podíamos permitirnos correr ningún riesgo y a la profundidad a la que viajaba, deberíamos haber estado a salvo. Mientras tanto, seguí llamando la posición del objeto, tratando de ocultar el miedo que se acumulaba dentro de mí. 2000 metros, grité. La cosa se estaba acercando, ascendiendo desde las profundidades a medida que se acercaba a nosotros. A medida que se acercaba, el mismo ritmo extraño aumentaba en intensidad. 1500, continué. La cosa se movía más rápido que cualquier embarcación submarina conocida por el hombre, superando a los animales más rápidos del planeta a pesar de su aterrador tamaño. 1000. Si bien se había movido a aguas menos profundas, todavía estaba a un par de cientos de metros debajo de nosotros. Todavía había esperanza, aunque con un margen peligrosamente estrecho. 500. Fue entonces cuando noté que su velocidad cambiaba.
para nuestro horror colectivo, comenzó a desacelerarse. Todavía moviéndose a velocidades impresionantes pero aparentemente afectados por nuestra presencia. 300. Lo que sea que estuviéramos a punto de enfrentar, sabía dónde estábamos. 200. Perlas de sudor se formaron en mi frente. En unos segundos estaría justo debajo de nosotros. El capitán ordenó a todo el personal que se presentara en sus puestos designados y que se preparara para una posible batalla. 100. Luego se detuvo directamente debajo de nosotros, solo 100 metros más profundo que nuestra posición. La tripulación se quedó en silencio y el audio que habíamos captado cesó de repente. Si no fuera por nuestras lecturas de sonar que confirman su ubicación, bien podría no haber existido. Pasó un minuto mientras esperábamos que sucediera algo. Me preguntaba si un ataque preventivo podría haber sido nuestra mejor oportunidad de supervivencia, pero aparte de arrojar una tonelada de minas sobre la cosa, teníamos pocos medios para luchar contra algo más del doble de nuestro tamaño. Luego me pregunté qué aspecto tendría, pero incluso con cámaras en la parte inferior de nuestra nave, no habría habido suficiente luz para penetrar la oscuridad a nuestra profundidad actual. Estábamos esencialmente ciegos, salvo un punto en nuestro radar, mostrando poco más que el tamaño de nuestro acosador. Pasaron 5 minutos incómodos, que se sintieron como una eternidad. Y no había nada que pudiéramos hacer, excepto esperar a que sucediera algo, cualquier cosa. Luego, tan abruptamente como el silencio había caído sobre nosotros, se rompió con un grito impío que se originó directamente debajo de nosotros. Con el sonido impío, también detectamos un movimiento repentino y rápido, disparando hacia nosotros a velocidades imposibles. Prepárense para el impacto. El capitán Banks soltó, demasiado tarde para que alguien pudiera ponerse a salvo. Fuertes alarmas aullaron a través de nuestra nave mientras se sacudía violentamente por el impacto. Aquellos que no estaban firmemente sujetos a sus asientos fueron arrojados como ropa dentro de una secadora. Con ese único golpe, media docena de hombres sufrieron fracturas en la espalda y el cuello. Detectamos otro grito horrible, rompiendo su ritmo anterior con un tono cada vez más bajo. Con él, fuertes ruidos metálicos resonaron en la habitación. Una onda de presión atravesó nuestro sector, tapándonos los oídos al pasar. Rotura del casco en la sala de control. Wilson gritó. Antes de apresurarnos a reparar el daño, intentamos comunicarnos con la tripulación más atrás por radio. Pero con cortes intermitentes de energía y posibles muertes, no teníamos forma de evaluar la situación. En estado de shock, no podía hacer nada más que esperar órdenes y rezar para que mi entrenamiento entrara en acción. Pero las órdenes no llegaban, ya que el capitán yacía inconsciente en un rincón. «Capitán», Wilson llamó mientras corría en su ayuda. Solo por su posición incómoda, pudimos decir que el capitán había muerto en el impacto. Sin Banks a cargo, el papel recayó en el director ejecutivo. «Wilson, Peterson, conmigo a la sala de control», ordenó Henderson con toda la confianza que pudo reunir. La sala de control era una situación en el mismo piso, un poco más atrás en el submarino. La puerta se mantuvo cerrada, pero por suerte no se había bloqueado debido al choque. Wilson entró primero, dejándome seguir detrás de él. Henderson entró en último lugar solo para evaluar los daños antes de tomar el control del resto del barco. Si bien pedir refuerzos era esencial, estabilizar la embarcación era nuestra principal prioridad antes de escapar rápidamente a la superficie. Ante nosotros yacían 5 tripulantes, muertos en 3 pies de agua. Varios rayos entraron en la habitación a altas presiones, dejándonos un tiempo limitado para sellarlos. Aún así, si al menos pudiéramos reparar el daño, la sala de control quedaría semifuncional. Pasamos por encima de nuestros amigos muertos, apresurándonos a reparar el daño. Solo entonces comenzó mi entrenamiento, lo que nos permitió detener rápidamente el fuerte flujo de agua. «Peterson, ¿estás escuchando esto?», Wilson preguntó una vez que la última gota de agua había entrado en el barco. Preparé mis oídos, y justo debajo del aullido de la alarma, pudimos escuchar el leve sonido del metal asentándose bajo presión. Dado que aún no habíamos alcanzado profundidades críticas, solo podía asumir que lo que sea que nos había atacado, estaba aguantando en un intento de aplastarnos. ¿Cómo se hace eso?, pregunté, sin esperar realmente una respuesta. «No lo sé, pero será mejor que no nos quedemos esperando respuestas», replicó Wilson mientras intentaba que las comunicaciones funcionaran. «Hola, ¿me copia?», preguntó cuando la radio cobró vida en medio de un caos de estática. «Este es el suboficial principal Ian Wilson, informando desde la sala de control. Por favor, responda». Estaba tratando de contactar a la tripulación en la sala de torpedos, pero nadie respondió. O habían perecido durante el primer ataque, o la estación se había inundado más allá del punto de utilidad.
De cualquier manera, con la monstruosidad afuera tratando de aplastar al submarino, tuvimos que contraatacar con todos los medios posibles. Volvimos corriendo a la sala del sonar donde Henderson había reunido a los supervivientes restantes. Había compartido nuestra línea de pensamiento y había enviado un equipo para evaluar y reparar cualquier daño causado a los tubos de torpedos. Lo que quedó en el resto del submarino fue una tripulación mínima lista para reparar las brechas en el casco. Mientras la criatura esté enganchada a nosotros, no podemos lanzar ningún torpedo sin arriesgarnos a dañar irreparablemente el submarino, argumentó Wilson. ¿Tienes alguna otra sugerencia? O nos defendemos o esta monstruosidad nos empuja al abismo, dijo Henderson. ¿Sabemos siquiera qué es esta cosa, o cómo se ve? Pregunté, mientras simultáneamente intentaba idear un plan de escape. Tenemos algunas fotos. No puedo decir mucho, excepto por el hecho de que es biológico, explicó Henderson. Bien, intervino Wilson. Eso significa que puede sangrar. Espera un momento, ¿y si no armamos los torpedos? Sugerí. El impacto podría ser suficiente para lastimar al bastardo. Probablemente no lo matará, pero podría obligarlo a soltarse. Dado que está colgando directamente de nuestros puertos de torpedos, dijo Henderson. Es la única oportunidad que tenemos. Él asintió con la cabeza, diciéndonos que transmitiéramos personalmente la información a la tripulación de ataque en lugar de comunicaciones en funcionamiento. Wilson ya estaba listo junto a la escalera, preparado para sumergirse en las entrañas de nuestro submarino y luchar contra cualquier amenaza a la que nos enfrentáramos. La ayuda no llega, explicó Henderson. Lo que significa que tenemos el lujo de disparar a voluntad sin ser cuestionados por el alto mando. Con eso, nos dirigimos escaleras abajo hacia la bahía de torpedos. El intestino estaba lleno de agua que llegaba hasta la cintura. Media docena de cuerpos cubrían el camino, la mayoría habían muerto por el primer impacto de la criatura, mientras que otros habían quedado atrapados en el suelo bajo varios escombros, obligados a ahogarse en unos pocos pies de agua sin ayuda a la vista. Un puñado de tripulantes se había reunido junto a los torpedos. Ya habían sellado las fugas, pero las bombas de agua necesitarían más atención antes de funcionar. Aún así, los tubos de torpedos estaban sobre el agua y permanecían operativos. Desarmar los torpedos, ordené. ¿Desarmarlos? Queremos matar al bastardo, uno de ellos respondió. Los torpedos salen disparados a 100 nudos. Si bien no matará a la criatura, podría hacer que se suelte en lugar de matarnos a todos en el proceso, expliqué. Los hombres se miraron, aliviados de que su misión suicida se hubiera convertido en una con un leve atisbo de esperanza. Redirigieron su atención hacia mí, asintieron con la cabeza antes de proceder a desarmar los torpedos. Solo tomaría un minuto, convirtiéndolos en poco más que pedazos de metal para ser disparados a una criatura lo suficientemente fuerte como para aplastarnos bajo su propio peso. Era un plan fútil, pero el único que teníamos. Rápidamente cargamos los 6 tubos de torpedos en funcionamiento y nos preparamos para disparar. Solo teníamos que rezar para que algunos de ellos golpearan al atacante a una velocidad razonable, lo suficiente como para que lo soltara. Fuego. Wilson exigió con una mano levantada. Según lo exigido, los operadores de torpedos iniciaron una andanada de ojivas no explosivas. De los 6 cargados, solo 4 cobraron vida y arrojaron su contenido al oscuro océano que tenemos ante nosotros. La mayoría pareció perder el objetivo, flotando inofensivamente en aguas abiertas. Pero un par golpeó, cada uno de los cuales hizo que la monstruosidad se deslizara ligeramente fuera del submarino, dejando escapar gritos de agonía. Funcionó. Wilson soltó. De nuevo. A velocidades sin precedentes, la tripulación montó los tubos de torpedos una vez más. Incluso haciendo la mayor parte del trabajo manual, fue una vista impresionante. Wilson ordenó otro bombardeo, esta vez solo cargando los tubos funcionales. Se dispararon 4 torpedos contra la criatura. Hizo una mueca de dolor y finalmente soltó nuestro submarino. Tembló cuando caímos libres de su agarre, pero aún no estábamos libres de peligro. Tuvimos que disuadir al monstruo de atacar por segunda vez. Pero esa vez con la potencia de fuego adecuada. Prepárense para disparar torpedos activos, ordenó Wilson. Se cargó otra andanada de 4 torpedos, esa vez llenos de explosivos reales. Llamé a Henderson por radio para preguntar por las ubicaciones exactas, rezando para que las comunicaciones estuvieran funcionando de nuevo. Con nuestras propias computadoras apenas en funcionamiento, tuvimos que confiar en las instrucciones de nuestro nuevo capitán para un golpe exitoso. Audi James Peterson aquí. Hemos armado los torpedos, necesitamos la ubicación exacta de la cosa para obtener un resultado. ¿Copias? Se está retirando hacia las profundidades, 50 metros directamente debajo de nuestra posición.
Dispara a voluntad, dijo Henderson al otro lado de la línea. Transmití las instrucciones y Wilson dio permiso para disparar la carga. Pasaron unos segundos entre los torpedos que salían de los tubos, antes de que tuviéramos 2 impactos confirmados, solo notados por las ondas de choque que reverberaban a través de la nave. Había sido un ataque exitoso y nuestra nave finalmente estaba libre de las garras del monstruo. La tripulación soltó algunos vítores cansados, aliviados de estar vivos, pero horrorizados por la pérdida de tantos tripulantes. Agotados, llevamos a la mayoría de la tripulación de regreso a Henderson, quien había movido a su equipo más atrás, a la sala de control. Pero lo que nos saludó no fueron rostros de alivio, sino llenos de pánico absoluto. La gente se arremolinaba alrededor, tratando desesperadamente de reparar el daño que ni siquiera podía ver. El reactor nuclear está severamente dañado, dijo Henderson mansamente. Si no lo arreglamos, sufriremos un colapso en las próximas horas. Con el reactor nuclear ubicado en el centro muerto del submarino, teníamos varios puntos de acceso, pero con el reactor sufriendo una fusión, no podíamos entrar con seguridad desde ninguno de ellos. Hacer funcionar el motor de respaldo mantendría el submarino en funcionamiento, pero no nos daría suficiente tiempo para regresar a la costa para reparaciones de emergencia. Tendríamos que ocuparnos de ello nosotros mismos o arriesgarnos a la muerte agonizante de todos los hombres a bordo. En circunstancias normales, sus gruesos muros protegían a la tripulación del catastrófico envenenamiento por radiación, pero durante una fusión, la radiación liberada alcanzaría una cuarta parte de la medida después del incidente en la planta de energía de Fukushima. ¿Cuánto tiempo tenemos?, yo pregunté. 2 horas, tal vez menos, dijo Henderson. Entonces, arreglamos la maldita cosa, sugirió Wilson. Su declaración nos congeló en el lugar por un momento. Era la solución más razonable, pero supuso un sacrificio catastrófico para el pobre bastardo que asumió la tarea. Quien quiera que entre al reactor va a morir, ¿te das cuenta de esto?, preguntó Henderson. Y si nadie va, todos morimos. Lo haré entonces, dijo Henderson, su rostro pálido como una sábana. No, no lo harás. El barco necesita un capitán. No tienes permitido sacrificarte a ti mismo. Además, probablemente soy el único imbécil que queda vivo en este barco, que en realidad se ha ocupado de los reactores nucleares de cerca, explicó Wilson. No se necesitaban palabras, todos sabíamos que Wilson había proporcionado la única solución plausible. Como el marine que era, estaba dispuesto a dar su vida si eso significaba que el resto de nosotros podíamos vivir. De cualquier manera, si no se hiciera nada, la radiación nos mataría o la monstruosidad de las profundidades regresaría por unos segundos. Acompañé a Wilson hacia el reactor nuclear, dispuesto a hacer todo lo posible mientras intentaba reparar el daño. Había escudos de radiación a bordo del submarino, pero harían poco para negar la dosis masiva de radiación que Wilson absorbería tan pronto como entrara en el reactor. No tienes que ser tú, argumenté mientras nos acercábamos, sabiendo muy bien que nadie más podría reparar el daño antes de que sufriéramos un colapso total. Me ignoró y se preparó para la misión. Si bien no lo salvaría, podría comprarle unos minutos adicionales para trabajar en el reactor. No tengo nada que decir. Solo estoy cumpliendo con mi deber, comenzó. Ninguna familia de la que despedirme, nada en el continente esperándome. Aquí era siempre donde terminaba, chico. Solo déjame hacer esto. Sin más vacilación, Wilson entró en la sala del reactor. Me quedé afuera, observándolo a través de cámaras colocadas en el interior. Estaban destinados a dar una vista segura del reactor para determinar el daño antes de entrar, pero la mayoría de las veces la interrupción no era visible a simple vista. Sin embargo, Wilson se dirigió directamente al problema y se puso a trabajar. Los síntomas tardarían unos 10 minutos en aparecer, momento en el que la muerte seguiría poco después. Solo el acto de abrir la puerta me había expuesto a una dosis de radiación poco saludable, pero la enfermedad que experimentaría pasaría en unos días, mientras que Wilson se descompondría en las próximas 2 horas. No se pronunció una sola palabra mientras veía a Wilson morir lentamente. Solo lo miré mientras trabajaba, escuchando a la criatura chillando preparándose para su próximo ataque. Era una carrera contra el tiempo, una que perdería Wilson, pero en el acto, podríamos tener una oportunidad. Pasaron 20 minutos, momento en el que las manos de Wilson temblaban visiblemente. Nuestra tripulación había disparado algunos torpedos más, pero se estaban acabando, momento en el que la criatura ciertamente atacaría de nuevo. Luego, sin decir una palabra, Wilson dio un paso atrás del reactor para observarlo. Se quedó allí durante unos segundos, asegurándose de que la cosa funcionaba, antes de colapsar en el suelo. Los sistemas se estaban estabilizando, hecho advertido por Henderson, quien dio la orden de iniciar un ascenso de emergencia.
No quería nada más que correr en ayuda de Wilson y sacarlo a rastras de la sala del reactor, pero incluso si lo hubiera sacado, ya era hombre muerto. Por desgracia, mi pena sería interrumpida por otra violenta sacudida del submarino, sin duda causada por nuestro último torpedo. Las alarmas sonaron en todo el barco una vez más, llamando a cada miembro de la tripulación a su estación para nuestro ascenso. Sin pausa, corrí a la sala de control, donde encontré a Henderson y su equipo luchando por llegar a la superficie. «Vamos a salir de aquí», dijo cuando me vio. «Ve a tu estación». En el estado en que se encontraba nuestra embarcación, el rápido ascenso podría haber matado a todos los tripulantes a bordo. Aún así, era un riesgo que teníamos que correr con el monstruo que todavía nos perseguía. Como no quedaban torpedos, teníamos que confiar en la velocidad que no teníamos y rezar para poder maniobrar más rápido que la cosa. 400 metros, gritó uno de los hombres. Se está acercando, gritó otro. 300. El casco crujió por la rápida caída de la presión, lo que provocó que mis oídos se taparan una vez más. 200. Algo golpeó el submarino, provocando otra brecha en el casco. Está aquí. Sigue adelante, ordenó Henderson. No había sido capaz de agarrarnos, pero el daño que causaba con cada golpe era catastrófico. 100. Pero el rápido cambio de presión no solo era dañino para nosotros, sino también para la criatura. Dejó escapar un grito de agonía horrible y desgarrador, aún chocando contra el submarino. Abrió otro agujero en el casco, provocando que las turbinas se inundaran. Si no saliéramos a la superficie inmediatamente, nos hundiríamos de nuevo en el abismo. Entonces vi la luz del sol. Solo unos pocos rayos brillando desde algunos de los agujeros recién formados en el casco. Cerramos las secciones dañadas lo mejor que pudimos, con la esperanza de mantenernos a flote hasta que llegara la ayuda. La criatura dejó escapar un chillido final, pero nunca salió a la superficie junto a ella. El daño que había sufrido fue demasiado, lo que provocó que huyera a las profundidades. Al darnos cuenta de que habíamos llegado vivos a la superficie, algunos de nosotros nos aventuramos a subir a la parte superior para inspeccionar el verdadero alcance de los daños. Se habían abierto largos agujeros a lo largo de los lados, con enormes dientes grises alrededor de los tubos de torpedos. Entonces caí en la cuenta de que habíamos quedado atrapados en la mandíbula del antiguo ser. Había intentado consumirnos, mordiendo el duro metal. Los torpedos habían sido suficientes para desgarrar la carne de la bestia, arrancándole los dientes. No sé qué nos atacó ese día, ni planeo regresar al océano en el futuro. Nuestro submarino fue dado de baja rápidamente después del ataque, con afirmaciones falsas de que había fallado en sus pruebas en el mar. Un encubrimiento, alegando que no se perdió tripulación ese día. Entonces, estoy aquí para compartir la historia, por respeto a aquellos que se perdieron y por respeto a Wilson, uno de los muchos héroes que perecieron en el mar. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.